Hola, mi nombre es Gabriela Rivera Lucero, artista visual y fotógrafa. Eh, Egresé de licenciatura en arte de la Universidad de Chile el año 2003 y bueno, también realicé un diplomado de fotografía en la Universidad Católica. Como que yo no quería crecer, recuerdo mucho eso, que yo no, a diferencia de otras niñas que ya estaban llegando como a la adolescencia, yo me negaba un poco a eso, me costó mucho como de algo tan absurdo como dejar de jugar con muñecas. Recuerdo que me costó abandonar esa infancia, me gustaba por esa idea también de que tú elaborabas estos juegos donde tú construías personajes. Y creo que de cierta manera lo que trato de hacer a través de las artes visuales también es eso. Tuve una infancia muy apegada a mi madre, muy familiar, muy, muy materna en el sentido de acoger. Y tengo un hermano también, que es menor y soy la hija mayor, y teníamos una relación muy cercana. La experiencia del colegio fue grotesca. Para mí fue una experiencia traumática, horrible, me marcó de hecho. Yo estudié en un colegio, vengo de una familia que era como bien aspiracional en el sentido, un padre ingeniero, mi mamá en cambio era diseñadora de vestuario, pero instalados en Providencia. Entonces estaba como, yo creo que tenían como esa aspiración social y me enviaron a un colegio inglés muy tradicional, como con un estilo muy militar. Entonces para mí fue súper horrible porque era un colegio muy disciplinado. Yo soy una persona que detesta la disciplina. O sea, yo tengo mi disciplina para mi construcción de obra, pero yo me la construyo, no me gusta que me impongan a mí algo, como toda esta jerarquía. No, o sea, para mí fue horrible. Y además también porque era un colegio británico, guiado bajo, yo imagino que es como, no voy a ser más de Chicago Boys, ¿cierto? Como los hijos de estos Chicago Boys, donde la formación valórica era arruina a tu compañero en el fondo, como triunfa tú y no te importen los demás. Ya, ¿cómo yo llego a esto? Yo llego de niña toda la vida, así de como que, no sé, desde que aprendí a agarrar un lápiz, me dediqué a dibujar todo el día, como que... De hecho, también tenía una infancia igual rara, porque me acuerdo que a veces me iban a buscar niñitas del barrio para salir a patinar y yo le pasaba mejor en la casa dibujando, como que no le encontraba mucho sentido a andar en bici, bien media fome igual. Mi mamá y mi papá se negaban a que yo estudiara arte, me querían que estudiara arquitectura, porque también podía ligar el arte y podía tener una profesión que me diera dinero, ¿cierto? Que solventara. Y además yo tenía muy buenas calificaciones en el colegio, entonces tenía un promedio 6,5 en matemáticas. Tienes que aprovechar tu talento matemático, ya. Y no, pues, entonces dije, no, no me interesa, y decidí estudiar para poder conciliar esto, diseño. Justo se abre la escuela de diseño de la Universidad de Chile, que no existía, se abre cuando yo salgo y dije, ya, esto puede ser. Y llego a la escuela de diseño y al segundo día de clase o sea, un profesor está dando la cátedra, ¿cierto? Y dice, y recuerden que diseño no es arte. Yo dije, no, estoy mal acá, no, definitivamente no. Claro, y ahí ya renuncié a la carrera y finalmente estudié otra cosa, o sea, retomo el mundo del arte, pero fue súper paradójico porque me metí, antes de estudiar artes visuales, me meto a teoría e historia del arte. Y de ahí estoy 2 años en teoría e historia del arte y me cambio a artes visuales. Bueno, ¿por qué yo comienzo a trabajar con la carne, cierto? Tiene que ver, creo que también con algo superficial, definitivamente, porque me gustaba estéticamente. Pero de ahí se fue articulando todo un discurso, porque de cierta manera tampoco era tan superficial, porque en mi vida, claro, yo no consumo esta carne, ¿ya? Entonces era como utilizar esto como un medio, pero también porque había algo que yo quería, por algo lo hacía, ¿cierto? Y bueno, porque para mí el consumo de carne, ¿cierto? Significa toda esta dominación, ¿cierto? De la cultura occidental y la explotación del ganado a gran escala, donde nosotros no vivimos
¿cierto? En una sociedad donde se caza porque vivimos libremente en una selva y no tenemos nada que comer y tenemos que ir a cazar un animal, ¿cierto? No. Donde vivimos es en un mundo donde la gente va a comprar la carne en el supermercado y no tiene idea de dónde salió, ¿cierto? Y no existe ningún sufrimiento ni sacrificio para conseguir este objeto. Y además esta carne, que significa un animal, ¿cierto? Vivió en condiciones precarias, hacinado, ¿cierto? Entonces, para mí fue un modo, o sea, fue una forma de instaurar como un reclamo, ¿cierto? Ante esta realidad. Bueno, y también porque la carne apelaba a, obviamente, la muerte, era como este elemento trágico también de evidenciar que ante toda esta superficialidad de este mundo, o sea, en el fondo somos todo carne perecible y nos vamos a descomponer todos. Bueno, nos conocimos, ¿cierto? Y claro, Alejandra decide que formemos el colectivo, o sea, y se le ocurre, claro, formar este colectivo Mister Señoritas, y me dice que conocía a una fotógrafa muy destacada, que es Aida González, y nos juntamos las tres y creo que se armó hubo como una magia, ¿no? ¿Cómo se dice? Como una química. Y fue muy interesante, yo creo que para mí fue muy enriquecedor en el sentido que me permitió explorar ciertas zonas que a mí siempre me habían interesado, ¿ya? Y que en el fondo sirvió para reafirmar lo que yo ya pensaba y que en el fondo siguió desarrollando. De cierto modo que creo que fuimos pioneras un poco dentro de las artes visuales y el feminismo. Estábamos trabajando temas feministas y no nos habíamos dado cuenta, porque en el fondo veníamos de una formación súper patriarcal, ¿cierto? Universitaria, así súper rigurosa, donde jamás se mencionó el aporte de las artistas visuales extranjeras y menos las chilenas. Entonces ya, o sea, nunca existió la palabra feminismo en clase, jamás. Y ahora estoy trabajando, claro que ya no es un colectivo, pero sí trabajo con otras fotógrafas, pero no como colectivo, y realizando un proyecto que se llama Ofrendas Fotográficas contra el Femicidio. Y específicamente fotógrafa, en el fondo para abordar desde la fotografía, que es la disciplina que yo realizo, una crítica en torno a la violencia contra la mujer. Sucede que Soledad Novoa, que es una curadora, ¿cierto? Historiadora del arte, curadora, un día me llama. Ella me invitó porque le había parecido interesante algo de mi trabajo y sabía que yo era madre, entonces ese era el requisito fundamental, y que la obra tenía que ser, me proponía que hiciera algo nuevo. Fue un desafío, yo en verdad nunca había pensado trabajar con mis hijas, y decido hacer un trabajo donde anexaba mi proyecto, un proyecto anterior que se llama Bestiario, ¿cierto? Y construir en el fondo esta tríada madre, hija y nieta de bestia. Y aparece esta figura que siempre había estado mientras yo criaba, que era la de cría cuervos y te sacaran los ojos, ¿cierto? Que era en el fondo, no malcríes a este niño, ¿cierto? No le des todo porque esta criatura te va a traicionar, ¿cierto? Y como yo trabajo con los animales, en el sentido que me gusta construir estas bestias, la cerda, la perra, la zorra, todas estas aberraciones que se vincula el animal con la mujer y se la degrada, dije, bueno, cría cuervo, cría cuerva, como somos puras mujeres, y entre todas nos sacaremos los ojos. Y pasa el tiempo y decido hacer este trabajo con una amiga, que es Andrea Herrera, una fotógrafa, que se llama Ofrendas contra el Femicidio, y es un trabajo bien interesante porque va metido a la investigación con la fotografía. Entonces nos pusimos a investigar casos de femicidio, y yo voy dándome cuenta que a mí me interesaba investigar y hacer algo con femicidios donde estaba involucrada la familia. Y sobre todo surge una categoría que es el castigo femicida, que es cuando el padre mata, ¿cierto? O sea, por castigar a la madre, ¿cierto? Mata a los hijos de esta mujer. ¿Ya? Entonces era como aberrante. Bueno, y ahí descubriendo estos casos, voy viendo en las noticias, en los comentarios, cómo muchas veces se castigaba
aún más a la mujer por lo mismo público. Decía, oye, pero ¿cómo se le ocurre haber estado viviendo con este hombre? ¿Cómo permite que haya violencia si sabía, si obviamente le pegaba, era obvio que le iba a pegar a los hijos, obvio que lo iba a matar? Entonces seguían castigando aún a la mujer, o sea, ¿hasta cuándo? Ya, bueno, y ahí encontré frases que yo decidí bordar. Una de esas era hasta una perra es mejor madre. Lo relacionado con las nuevas maternidades, ¿cierto? Lo tomo... Bueno, creo que en Chile se había o sea, como que se había trabajado muy poco el tema, ¿cierto? En lo que son las artes visuales. Cómo se fue articulando mi trabajo me sirvió también para darme cuenta que, analizar el fenómeno de las maternidades, que obviamente yo no estaba de acuerdo con esta maternidad que yo misma recibí también. O sea, mi mamá era la excepción, ¿cierto? Una madre con mucho apego, pero al ver otras personas, ¿cierto? Estaba esta crianza muy separada, ¿cierto? Como les comentaba, muy sin cuerpo. Está a la misma altura, mi maternidad con mi desarrollo profesional, claro. Me encanta hacer lo que hago, poder desarrollar la praxis artística, para mí es lo fundamental. Creo que eso es lo que más me llena de fuerza, poder dedicarme a ello y a la vez también poder criar a mis niñas. Pues maravilloso, tengo dos, todos los días voy aprendiendo de ellas, algunos reconocimientos, claro, esas cosas te dan como satisfacción porque en el fondo sientes que puedes tener algún mínimo financiamiento. Recuerdo que me carga como la competencia, pero en algún momento participé en un concurso y eso sirvió en el fondo para reafirmarte que lo que estás haciendo tiene algún sentido. Y algo absolutamente, si lo piensan, bien disparatado, no sé cómo quedó, pero a alguien le hace sentido tu propuesta crítica, si queda. Creo que eso es raro, es interesante. Sí, y también te sirve porque puedes vivir un tiempo de ese premio, entonces puedes hacer lo que te gusta.